Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera, de la Universidad Teológica Dayspring. Vamos a continuar con nuestra parte 2 del libro de Santiago. Cubrimos el capítulo 1 y el capítulo 2 en la primera parte. Ahora regresamos para cubrir nuestro capítulo 3. Capítulo 3 habla de la madurez en el hablar. Se reenfatiza de una manera más extensa. Los primeros 2 capítulos cubren el crecimiento a través de las pruebas, mediante el conocimiento de la palabra de Dios, la puesta en práctica de ese conocimiento, el abandono de prejuicios mundanos. El capítulo 3 añade otra capa a nuestra madurez cristiana al hablar, sobre cómo usamos nuestras palabras, la forma en que enseñamos y en cómo generalmente hablamos con los demás, sobre ellos, la calidad y contenido de nuestro discurso, y que esto debe revelar cuánto hemos dejado que la sabiduría divina madure verdaderamente en nosotros. Ahora, dice la palabra maestros, una advertencia hacia los maestros, el versículo 1 y 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Los estudiosos de la Biblia especulan que la advertencia de Santiago fue en respuesta a un problema con demasiados maestros autotitulados en la iglesia primitiva. ¿Sí? Recuerden que llegaban a las ciudades algunas personas que decían: yo fui enviado por la iglesia de Jerusalén. Otros dicen: yo fui enviado por la iglesia de Roma, que eran los 2 lugares donde se concentraban las iglesias más grandes. Entonces se aprovechaban de llegar a todos estos lugares como Corinto, Éfeso, Tesalónica. Se aprovechaban de llegar a todos estos lugares diciendo: yo fui enviado por tal lugar. Y como no podían enviar un WhatsApp en aquel entonces para verificar si verdaderamente la iglesia de Jerusalén los había enviado, no podían enviar un WhatsApp, ¿verdad? Entonces pues no había manera de poder verificar. Y la gente con más ignorancia en estos otros pueblos se adjudicaban su valor basado en cuál profesor les había instruido. Apolos, Timoteo, cualquier profesor. Después llegaba Pablo: yo nunca los envié. Ahora ustedes están en cierto valor de que estudiaron bajo cierta instrucción de cierto profesor, y yo nunca envié a esas personas. Muy bien, y por eso estaba sucediendo ese dilema con demasiados maestros autotitulados en toda la iglesia primitiva. Podría ser que algunos realmente sí eran sabios, pero algunos también eran muy inmaduros en su fe. También es posible que algunos desearan el respeto que se les daba a los maestros, pero no tenían ni el don espiritual de enseñar. O sea, nada más tenían el anhelo del estilo de vida de que vivían los profesores. Pero estas personas que seguían a los falsos profesores no podían reflejar el estilo de vida de un verdadero cristiano. Entonces Santiago no está sugiriendo que nadie debería convertirse en profesor. No, es un papel muy necesario en la iglesia. Y Dios apodera o empodera a personas específicas para desempeñarlo. Tiene que haber profesores. 1 Corintios 12:28, Romanos 12:7, Efesios 4:11. Tiene que haber profesores dentro del ámbito eclesial, porque son los que van a explicar para que la congregación efectivamente pueda desarrollar el don de ciencia. En la iglesia, los maestros están destinados a ayudar a que la palabra de Dios sea clara para todos los cristianos. Entonces el trabajo de un maestro específicamente no es profetizar o revelar nuevas verdades de Dios. En cambio, hacen el trabajo de tomar lo que ha sido revelado a la iglesia y hacerlo más fácil de entender y de seguir. A eso se le llama la dogmática.
que ya todos ustedes estudiaron este curso de la dogmática. Entre sus advertencias contra los prejuicios y sobre el discurso, o sea, nuestra habla, Santiago intercala una pequeña advertencia de que debemos tener cuidado al enseñar, ¿sí? Porque mira, entendemos que pasajes como Mateo 28, 19 al 20, que todos estamos llamados a enseñar. Sí, todos estamos llamados a compartir el evangelio. Es parte de cómo nosotros mostramos el amor de Dios al mundo. Pero Santiago se refiere a aquellos que asumen el papel de manera más formal. El día de hoy podríamos llamarlo predicadores o ministros. Aquellas personas que hacen profesión de enseñar la palabra de Dios reciben cierto nivel de respeto, cierta autoridad según su posición. Entonces Santiago está diciendo que deben de tener cuidado en cómo asumen ellos ese papel, ¿sí? Porque todos tenemos fallas, ¿sí? Cuando podemos socavar el mensaje. En el capítulo anterior, Santiago habló de la forma de los prejuicios, pueden socavar el mensaje de Dios. Y ahora está a punto de lanzarse a explorar la forma en que usamos nuestras palabras. Ahora, entendamos esto, que como todos somos maestros, como todos enseñamos, ¿sí? Entonces aprendemos ahora esto, el poder de la lengua. La madurez es una cualidad clave para quienes quieren ser el rostro del evangelio. Versículo 3 al 6, lo leo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Quiero explicar el por qué habla de los caballos aquí en el versículo 3. Santiago señala que los caballos, como un ejemplo natural, ¿verdad? Los caballos son animales muy grandes y poderosos, y sin embargo se les puede controlar con un pequeño trozo de metal y unas correas de cuero. A esto se le llama freno, ¿sí? Es una barra que se coloca detrás de los dientes del caballo, ¿sí? Apoyada contra los tejidos blandos de la parte posterior de la boca. Esto le da al jinete la capacidad de poder crear presión sobre el animal e incluso le puede crear dolor si se pone desobediente el caballo, si se usa con brusquedad, ¿sí? Con un freno en la boca de un caballo, un jinete puede controlar todo el animal, hacerlo obedecer, conducirlo hacia donde el jinete quiera dirigirlo. El punto de Santiago al referirse al frenar de un caballo es que un animal grande y poderoso puede ser vencido por algo tan pequeño: el poder de la lengua, ¿sí? El poder de la broca, la herramienta, no está en su tamaño, sino en su efectividad. Santiago revela aquí muy rápidamente que no tenemos el mismo control sobre nuestras propias palabras, así como lo haríamos sobre los caballos. Y ya en los próximos versos sigue mostrando que el poder de la lengua no está relacionado con su tamaño, no tiene por qué estar grande, ¿sí? Pablo es muy completo al describir el poder de la lengua. ¿Verdad que tiene la capacidad de destruir matrimonios? ¿Sí? Como lo dije en una conferencia allá en Venezuela, lo dije, toda discusión empieza con algo pequeñito, algo chiquitito. Toda discusión chiquitita, ya después se desborda la discusión y sale la suegra metiche y tu hermana greñuda y los chiquillos mocosos y se desborda la discusión pero empezó con algo muy pequeñito. Tiene la capacidad, esa cosita chiquita llamada lengua, de arruinar amistades, penetrar sentimientos. ¿Verdad que tiene la capacidad de empezar guerras? Pero al mismo tiempo, dice Santiago, es capaz de hacer mucho bien.
Así que te va a servir para el bien como puede servir para hacer un profundo mal. Recordemos las palabras de Jesús mismo en Mateo 15:18. Pero aquello que sale de la boca realmente proviene del corazón. Exactamente. Hoy en día podríamos decir que lo que sale de nuestros teclados, de nuestros celulares, viene del corazón. Exactamente, porque nos estamos resguardando en un anonimato detrás de nuestros dispositivos electrónicos. Hoy en día lo que sale de nuestros teclados viene del corazón. Dios me permitió vivir esta experiencia muy personalmente. Sí, porque he conocido cristianos que son perfectamente amables y respetuosos conmigo personalmente. Sí, pero cuando han interactuado para poder quejarse o atacarme o insultarme, muy valientes. No se supone así que debemos comportarnos, ¿verdad? Cuando permitimos que el anonimato en línea nos adormezca con una sensación de seguridad hasta el punto de volvernos duros y abusivos con lo que publicamos, entonces hemos dejado que nuestras palabras se conviertan en ese fuego furioso y mundo de injusticia del que está hablando Santiago. Me llama un profesor del norte del país, que otro director que él maneja de otro país, y leí la conversación en chateo. Leí la conversación. Di este ejemplo en Jalapa, la semana pasada que estaba dando la clase en Jalapa. Y cuando le escribió al director las palabras, le dijo: a mí no me tome el pelo, a mí no me trate por tonto, porque yo no soy un bastardo como usted piensa, tampoco soy un animal, yo puedo entender racional. Las palabras muy fuera de contexto para ser un profesor de teología. Bueno, pues tomó la iniciativa. Le llamo al director a ver qué es lo que estaba pasando. Pura miel. Doctor, no sé qué pasó, no sé qué sucedió, no sé si era yo. Estaba confundido porque como lo agarré de sorpresa por llamada, en llamada directo, así pum, llamada, yo directamente, ¿qué está pasando? ¿Qué está lo que está sucediendo? Y no supo cómo reaccionar a que yo lo afrontara directamente con el mensaje que él había redactado. Se lo leí primero y después le dije: vamos a resolverlo directamente. Muy amable por teléfono, muy cobarde detrás de las palabras. Entonces, que nuestro chateo, que nuestras interacciones en línea estén al mismo nivel de nuestras conversaciones habladas. Eso es lo que está queriendo decir aquí Santiago. Hermano, si me permite este comentario. Sí, pastor, adelante, pero hable fuerte para que puedan escuchar aquí todos. Tan cierto es la comunicación por los medios, que hay computadora o teléfono, que todas estas conversaciones que quedan grabadas en estas comunicaciones se han servido hasta para un juicio, como ya sea para fortalecer el caso o para desmentirlo. Yo me he dado cuenta de muchos casos que los han ayudado a establecer que si pensaba matarlo, que si pensaba dejarlo, que si pensaba abandonar a cabo allá, o robos o lo que sea. Lo han usado como un anexo fuerte para los casos. Y yo digo que qué bueno, porque muchos de los cateos que han sucedido en nuestras escuelas, bueno, aquí en Estados Unidos, que es donde hay tantas armas, las han encontrado a través de la amenaza de redes sociales. Y así es como dan con el niño. ¿Dónde está el arma? ¿Quién piensa hacer un daño? Cierran la escuela, llega la policía, agarran al niño por simplemente una amenaza leve. Así que digo yo que es bueno que pueda existir cierto registro electrónico. ¿Hay registro? Hay registro, exactamente. Sí, entonces el punto de Santiago es que queden nuestras palabras en línea al mismo nivel que nuestras conversaciones habladas. Esa misma integridad. Exacto. Versículo 9, 10 y 11, lo leo. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una boca proceden bendición y maldición, de una misma boca. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Debemos notar aquí que Santiago está hablando notemos esto, Santiago está hablando exclusivamente con hermanos. Él está hablando con compañeros creyentes en Jesucristo.
¿sí? Esto no es un problema de personas que no han sido salvas, no. Ahora, es posible, sí, lo admito, es posible que estemos en proceso y aprendiendo a confiar en su poder para controlar nuestras palabras que decimos y no decimos. Eso es válido, sí, porque pues todos estamos en proceso, ¿verdad? El cristianismo se trata de metamorfosis y transformaciones, ¿están de acuerdo? El cristianismo se trata todo de aprender a ser seguidores de Jesucristo. De hecho, Jesús dijo a sus discípulos que dieran bendición a quien los maldijeran. Lucas 6:28. Pablo hizo eco de esas palabras de Jesús en Romanos 12:14. Entonces Santiago está redactando aquí que la forma en que usamos nuestras palabras unos con otros afectará la naturaleza. Mira, te va a caer como un balde de agua fría. Afectará la naturaleza de nuestra alabanza a Dios. Dios no acepta palabras de amor y devoción de una boca llena de insultos y odios, como tampoco aceptarías tú beber de un manantial contaminado. Santiago 3:12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago escribió en el versículo anterior que de un manantial de agua nunca puede brotar agua salada y agua dulce. ¿Sí? No es así como funciona el mundo creado. El agua dulce y el agua salada provienen de dos fuentes completamente diferentes. He aquí en este versículo da más ejemplos. Ninguna higuera produce aceitunas, ningún olivo produce higos, tampoco esperaría surgir una taza en el océano, un estanque salado de agua dulce, ¿verdad? Es interesante que Santiago deja de hablar de la lengua, ¿sí? Después de este versículo, su cambio de tema parece algo abrupto y no da instrucciones explícitas sobre cómo solucionar el problema. Más bien Santiago espera que sus lectores captes su tema en la manera como te lo está narrando. Aquellos que confían en Dios comienzan a ser cambiados, a tomar decisiones diferentes en tu vida. ¿Sí? Estamos lejos de vivir como si creyéramos plenamente en Dios. Nuestra fe está lejos de ser perfecta. Pero a medida que vamos creciendo en nuestra confianza en el Padre, empiezas a obrar muy diferente. Empiezas a ver la diferencia entre lo que es actuar así y actuar así. Comportarme así, comportarme así. Y luego en el versículo 13 hace otra comparación muy filosófica. Realmente es muy espiritual. Y es la sabiduría de lo alto. Vámonos para allá. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta su obra en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Sí? ¿Dónde estábamos? Ok, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin certidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mira, Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18 que acabamos de leer, cuestiona nuestro concepto de quién es sabio y entendido. Santiago responde rápidamente: la persona verdaderamente sabia y comprensiva es aquella cuya fe en Dios conduce a buenas obras desinteresadas. Los sabios viven en la humildad de la sabiduría, dedicándose a servir a los demás. Esa no sería sabiduría mundana, que deja a cada persona responsable de servirse a sí mismo primero. Voy a aterrizar y ya vamos a hablar así en términos así, lo voy a decir de esta manera ya bien mexicanotes. ¿Has conocido a alguien que se jacta dentro de tu iglesia por venir de la calle? A mí no me cuentean tan fácil, yo vengo de la calle. La calle es dura y me ha enseñado todo lo que yo sé.
¿Has conocido a alguien que se jacta dentro del evangelio con esas tonterías, le voy a llamar entre comillas? Esa arrogancia es lo que Santiago llama en el versículo 15, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque es una actitud diabólica de intimidar a los demás. Las actitudes terrenales están impulsadas por la envidia, por lo que otros tienen, o por la ambición de apropiarse de lo que otros tienen. Y según Santiago, el resultado de esta actitud dentro de la iglesia siempre será desorden y maldad, en lugar de paz, gentileza, misericordia, que derivan de vivir según, mira mis manos, que derivan de vivir según la sabiduría del cielo. ¿Qué produce esa búsqueda de sabiduría diabólica? ¿Qué es lo que lo produce? ¿Qué es lo que produce? ¿Cómo originalmente nació? Un bajo estima en la sabiduría verdadera, ni conocer la sabiduría bíblica, la que proviene de Dios. Y como no poseen la sabiduría bíblica, la que proviene de Dios, así que deben apropiarse de sabidurías muy terrenales. ¿Sí? Santiago usa la sabiduría como una transición entre sus pensamientos sobre nuestras palabras y las enseñanzas sobre la humildad del capítulo 4. Más adelante vamos a cubrir el capítulo 4. Pero realmente te afronta. Eres maduro en tu hablar. Eres maduro en tu reaccionar. Entonces se mostrará, si eres maduro, se va a mostrar en tu conducta, en tu gentileza, en tu misericordia. Estas cualidades se evidenciarían en tu falta de prejuicios, en tu forma de hablar, en la humildad que muestres hacia los demás y hacia Dios. ¿Sí? Una lengua descontrolada es señal de necedad ante los ojos de Dios. Ahí te van las malas noticias. ¿Y qué va a causar Dios? Que practiques con otra nueva situación, porque necesita que brinques ese escalón. En cualquier situación nos hacemos entonces la pregunta, eso es lo que Santiago está afrontándonos aquí. ¿Nuestras palabras son amables? ¿Están llenas de misericordia? ¿Resisten los prejuicios? ¿Fomentan la paz? Si es así, tus palabras entonces pueden revelar un corazón lleno de la bondad de nuestro Salvador. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo. En una ocasión tenía yo que ir a corregir a una gente en India. Y sí se estaban portando muy mal, te lo digo así abiertamente. Y yo tenía que ir a enderezar ciertas actitudes que estaban sucediendo allá. Me marcó mucho mi vida las palabras que me dijo mi madre. Ten mucho cuidado con las palabras con las que los corriges. Yo entiendo que te están portando mal, yo entiendo que tienes que ir a resolver ciertas situaciones. Si no vas a corregir con las palabras y la actitud de Cristo, ni vayas. Bastante han sido golpeados por la vida. Primero pregúntate, ¿por qué Dios te envió a ellos? ¿A amarlos o a lastimarlos? ¿Se acuerdan ustedes hace unos meses que les dije, que les pregunté, ¿alguno de ustedes se ha parado en la noche y te has pegado contra el mueble con el dedo chiquito del pie? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Pero bien sabroso que duele, ¿verdad? Pues yo lo quebré. ¿Se acuerdan que fracturé el dedo chiquito? Lo fracturé, lo quebré. Uy. Bueno, después de eso estaba comiendo, yo no sé qué apresurado andaba yo, me mordí la lengua, pero de una manera bien sabrosa. Y voy con Chanito.
Todos conocen al pastor Chanito, ¿verdad? El pastor Chanito de la iglesia apostólica. Sí, y como es dentista, le dije, pastor, deme algo para la lengua porque ya no aguanto, la traigo toda rajada de lo que me mordí. Y me dice, ponle pasta dental y aguanta lo más que puedas y eso te va a sanar. En 2-3 días ya estás sano. Ay, cómo duele tener la pasta dental en la lengua. Y Dios me dijo, te golpeé en las partes, en los órganos más pequeños de tu cuerpo. Tu lengua y tu dedo chiquito. Por más insignificante que parezcan estos indios guarachudos para ti, bueno, ni a guarachudos llegan porque andan descalzos, ¿verdad? Por más insignificante, que son millones de hindús allá en India, son millones, por más insignificantes que te parezcan a ti, son parte de mi cuerpo. Así como te dolió ese dedito chiquito, chiquititito, que hasta te lo quebraste allá abajo, así me duelen mis hijos. Así que Dios me dijo, las palabras de tu madre, ten mucho cuidado cómo vas a ir a enderezar a mis hijos y las palabras con las que vas a utilizar, porque son parte del cuerpo. Y te rajé la lengua para darte la lección, que cuando estés corrigiéndolos a ellos, tengas cuidado de tus palabras y cómo corriges a mis hijos. Bastante golpeado han sido. Primero pregúntate por qué te envié a ellos, ¿a amarlos o a lastimarlos? Santiago está utilizando aquí la lección escuchar al odioso. Una de las maneras en que podemos evitar intentar alabar a Dios con una boca sucia es simplemente dejar de escuchar a otros que actúan de esa manera. No me refiero a películas con malas palabras, no. Me refiero a publicaciones odiosas de la radio, de la televisión, de las redes que publican mensajes de odio y de ira. Su mala compañía no puede corromper, va a corromper tu corazón. Odio que tú puedas tener en contra de otros predicadores y vienen y me dicen, Adrián, ¿qué cree usted de esto? De las redes sociales, está diciendo esto, está diciendo lo otro. Yo les digo, mira, te estoy entrenando para hacer eventos, para trabajar con ellos y ya estás haciendo enemigos. Todos esos odios era información, ese odio que tú no tenías, no originó de ti, pero permitiste que infiltrara en tu corazón. A eso se refiere Santiago, que te dejaste meter y zambutir en un agua amarga y ahora ya estás odiando a otras personas simplemente porque permitiste que ese odio infiltrara tu corazón. Capítulo 4. Madurez en la humildad. En sus escritos para ayudar a los cristianos a crecer en madurez, Santiago ya ha cubierto varios temas. En resumen, nuestros prejuicios, cómo poner nuestra acción en fe, la actitud con la que enfrentamos los desafíos y las pruebas. La clave para crecer de estas formas, la clave para crecer se encuentra en el capítulo 4 y es humillarnos. Si podemos aprender, ¿qué es humillarnos? Pues si no sabes, si podemos aprender a preferir a los demás y a Dios sobre nosotros mismos en todas las cosas, entonces tendrás la base para poder ser cristiano maduro. Versículo 1 al 11, rechazando el comportamiento altivo. Dice versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3. Santiago está afirmando aquí que la enemistad de los cristianos que tienen con los demás tiene sus raíces en el orgullo egoísta. Tienes problemas para controlar tu lengua. Como el capítulo 3, el orgullo tiene la culpa. Tienes prejuicios que afectan la forma en que tratas a los demás. Como el capítulo 2, el orgullo tiene la culpa. Estás en continuo conflicto con quienes te corrigen, que realmente sería oportunidades para perfeccionarte. El orgullo tiene la culpa. Entonces el capítulo 4 nos está llevando a una introspección muy honesta.
¿Cuál fue la última discusión que tuviste que pudiste haber evitado? ¿Te acuerdas que te dije desde el principio? Este libro es altamente exhortivo, este libro no es de emociones, no es para que termines alegre y emocionado, no, sino este libro es para madurarte. Así que por eso hablamos lento y entramos en una introspección muy profunda. ¿Qué acontecimientos actuales te han hecho explotar contra alguien a tu alrededor? ¿Qué diferencias humanas te llevan a desconfiar o maltratar a los demás? ¿Qué diferencias seculares entre usted y otros cristianos dañan el tiempo que pasas junto con ellos? Digo dañan el tiempo porque pudiera ser productivo, pero pierdes el tiempo discutiendo. En todos estos casos, el orgullo está en la raíz del problema. ¿Cómo definimos entonces nuestro orgullo? Lo podemos definir de mil maneras. En nuestro país, que ya les he dicho miles de veces que los dos más grandes limitantes que tienes en tu vida es tu familia, tu crianza y tu cultura. Son los dos más grandes limitantes que tú tienes. Sí, en tus símbolos, en tus instituciones, en nuestra raza, en nuestros derechos, en nuestra política, en cualquier cosa más que nuestra relación entre nosotros y Dios. ¿Sí? Es cuando puedes tener enemistad unos con otros. En esta sección del capítulo 4, Santiago le dice a sus lectores que son culpables de comportarse por motivos fundamentalmente incorrectos. Estás actuando unos con otros de mala fe y dice que estás realmente buscando satisfacer tus propios malos deseos. ¿Por qué? Porque deseas tener amistad con el mundo, rechazando así tu anhelo espiritual por Dios. ¿Sí? Más bien es en nuestra humildad que podemos acercarnos a Dios. Cuando buscamos la aprobación de humanos en las cosas que hacemos, más que nuestra relación con Dios, entonces buscas la amistad con el mundo, porque te llena la aceptación de este mundo. Cuando dejo que mis lealtades políticas afecten mi forma de ver las Escrituras y afecten la manera como debo de estar amando a los hijos de Dios, entonces busco amistad con el mundo. Cuando estoy dispuesto a justificar y perdonar algo en alguna persona con la que estoy de acuerdo en asuntos seculares, pero considero que aquellos tienen una visión diferente, los juzgo como no correctos, soy amigo del mundo. No importa cómo me justifique o racionalice que estoy luchando por un bien mayor, ese comportamiento rechaza a Dios. Versículos 7, 8, 9 y 10. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Versículo 11 se titula Juzgando al hermano. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Santiago aquí está argumentando que tenemos que rechazar el orgullo y abrazar la humildad para resistir al diablo. Que tienes que rechazar el orgullo y abrazar la humildad, y es la manera de poder resistir al diablo. El orgullo y la piedad no pueden existir de la mano, así como tampoco la humildad piadosa y el pecado. Si podemos dejar de lado todo nuestro orgullo, ¿sí? Todo nuestro orgullo, fariseísmo, autojustificación, entonces
Y solo entonces podremos madurar. Entonces podremos acercarnos a Dios. Entonces podremos dejar al lado nuestras constantes críticas a los demás y nuestras actitudes críticas, porque nuestro fundamento sería la humildad, y esa humildad reflejaría tu madurez. Versículos 13 al 17 dice: su voluntad va primero. Versículo 13: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar lo cual deberéis decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este pasaje intenta convencerte que cada plan tengas la actitud si el Señor quiere. Recuerda el contexto. Santiago está hablando de ser humilde ante Dios. Y ser humilde significa evitar comportamientos presuntuosos. En su ilustración, Santiago representa a un comerciante ambulante. Es lo que está presentando aquí como ejemplo. Que planifica su viaje para irse a todos los mercados futuros. ¿Ok? No hay nada de malo en planificar. Pero Santiago advierte contra la presunción, ¿sí?, de nuestro futuro. Todos sabemos que nuestras vidas, el punto que está queriendo hacer aquí es, todos sabemos que nuestras vidas pueden dar giros inesperados, ¿verdad? En cualquier momento. Pocos vivimos como si fuéramos conscientes de ello. Santiago quiere que recordemos la mano de Dios en nuestras vidas. En lugar de presumir, de planificar nuestras vidas en torno a nuestras propias ambiciones, debemos buscar humildemente múltiples maneras en que nuestras vidas en el presente glorifiquen a Dios. Deleítate en la presencia del Señor y Él entonces concederá las peticiones de tu corazón. Aquí Santiago está apoyándonos a buscar humildemente. Tú simplemente enfócate en que tu vida glorifique al Señor. Este capítulo no tiene como objetivo disuadirnos de establecer metas. No. O disuadirnos o cancelarte completamente que trabajes hacia lograr tus metas. No. Pero nos recuerda que no estás solo en esos planes, ¿sí? Y nos anima a mirar las cosas por las que estás orando. De este punto de vista, se alinean con el camino que Dios creó para nosotros. Porque si no se alinean con el camino que Dios creó para nosotros, lo único que va a hacer es un fracaso más en el cual Dios te va a volver, mira mis manos, a cursarlo otra vez. Así que si desde el principio buscas que si se alinea con la voluntad de Dios, más fácil brincas ese escalón. O son simplemente riquezas egoístas que te están brindando momentos fugaces de felicidad, ¿sí? Pero que nunca te llenarán del todo porque no estás en alineación con lo que Dios quiere lograr en ti. Amén. Capítulo 5. Madurez y confianza. Santiago ha centrado su carta en la madurez cristiana, ¿verdad? Tanto en nuestra fidelidad a Dios, como en nuestra conducta hacia los demás. No basta con llamarnos seguidores de Cristo. Él está queriendo decir que constantemente el cristiano tiene que buscar cómo acercarse a Él en nuestro comportamiento, en nuestra moralidad y en nuestras actitudes internas. ¿Sí?
Ahora Santiago concluye su carta y lo hace hablando de esta manera. Bueno, ya que les expliqué cómo vivir, hacia dónde estás depositando tu confianza en esta vida. Para poder lograr todo lo que estás queriendo lograr, ¿qué es tu motivación? ¿Qué es tu fortaleza? ¿Qué es tu respaldo? ¿Sobre qué te estás respaldando para poder lograr la madurez que quieres lograr? Y versículo 1 al 6 te lo dice desde el principio. No confíes en las riquezas. Recuerda que estamos tratando... Imagínate si le estuviera hablando a un grupo próspero que lo está hablando a un... Tú dices, pero oye, ¿por qué tanto de dinero? ¿Por qué tanto hablas aquí de economía, mercado y de cambio de producto, intercambio de bienes y todo? No le está hablando a los griegos nosotros que vamos a comprar al mercado. Le está hablando a los dueños del mercado. Son los judíos. ¿Ya? ¿Y quiénes son los judíos? Pues como lo he dicho, son dueños de empresas chiquititas, como una por ahí que se llama Frito-Lay, Pepsi Cola, Levi Strauss & Sons, la compañía de servicios fúnebres más grande del mundo. ¿Son judíos todos esos? Sí, son judíos todos ellos. Por eso se llama Levi Strauss & Sons, Levi, la tribu de Levi. Los pantalones Levi's, Levi. Los pantalones, ellos nunca se van a poner pantalones de mezclilla. Ellos se van a poner polyester, pero sí se lucran de tú ponerte los pantalones de mezclilla, los Levi's. Ellos nunca van a beberse una Pepsi Cola, ¿no? Ellos no se van a envenenar con esas cosas, pero sí se lucran de tú bebértela. Son los dueños de los lagares más potentes alrededor del globo, los vinos. Sí. Manejan la industria cosmetiquera más grande del planeta. Mencióname el que quieras mencionarme. Mary Kay, Maybelline, Sephora, mencióname el que quieras. Son los dueños de la empresa cosmetiquera alrededor del mundo. Entonces, no está hablando con cualquier piojoso que va a comprar al mercado. Santo. Está hablándole a los dueños de las tiendas. Y No está hablando con el payaso, sino que no está hablando con el payaso, sino con el dueño del circo. Exactamente. Entonces, está hablando, por eso habla de dinero y habla de cosas así muy diferentes. Está hablándole a los ricachones y el dueño del mercado, los que tienen el producto, los que tienen más billete, ¿sí? Los que eran medio tacaños contra los gentiles que estaban en Jerusalén, que no querían darle empleo a los cristianos porque creían en la resurrección del cuerpo. ¿Te acuerdas de Corintios? La enseñanza de Corintios, que le pidió ofrenda a Pablo a Corinto para recoger una ofrenda para que pudieran salir los judíos de Jerusalén y poder pagar los viáticos de transportarse a otra ciudad, porque los judíos locales no les daban empleo. Pues aquí Santiago está escribiéndole a los dueños de las empresas. ¿Ya? Versículo 1 al 6, no confíen en riquezas. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidas y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días posteriores. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagada por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él os hace resistencia. Santiago es sumamente claro. Tú y yo debemos poner nuestra esperanza, ¿sí? No debemos poner nuestra esperanza en posesiones mundanas. Llega incluso a condenar que quienes amasan las riquezas a expensas de la misericordia y la justicia, ¿sí?, utiliza un lenguaje muy profético para transmitir su punto de vista. Su plata y oro se van a corroer, se corroen.
Probablemente por estar estancados en almacenamientos durante demasiado tiempo, en lugar de usarse para pagar los salarios de aquellas personas a quienes deben. ¿Sí? La plata y el oro corroídos testifican o hablan mal. Por eso dice que hablan abiertamente los salarios, hablan mal. Hablan mal en contra y los consumirán. El pago retenido grita. Los gritos de los trabajadores llegan a los oídos de Dios. ¿Ya? Santiago llega incluso a decir que estos individuos ricos que buscan forma de engañar a sus trabajadores y retienen sus salarios son culpables de asesinato. ¿Sí? Vivimos en una cultura en la que ese comportamiento se presenta como simplemente hacer negocios o cuidar de nuestras inversiones. Pero eso no está bien. Si tenemos el privilegio de que otros dependan de nosotros por su sustento, ¿sí?, nunca deberíamos involucrarnos en tales prácticas. Si no estamos en posición, como la mayoría de nosotros no lo estamos, ¿sí?, nunca deberíamos tolerar o justificar ese tipo de codicia. Dios cree que es más importante que nos ocupemos de las necesidades de los demás que de nuestros propios lujos. Y automáticamente se brinca la solución. Versículos 7 a 12 realmente lo resume y dice, ¿por qué mejor no confías en Dios? Así directamente. Versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Santiago contrasta la impaciencia y la insensibilidad que pueden surgir al confiar en nuestras riquezas, con la paciencia y la fuerza que surgen si simplemente confiarías en el Señor. Ahora, pone aquí esta paciencia en contexto como un agricultor, ¿verdad que ese es el ejemplo que él utilizó? Sí, un agricultor que tiene que mantener su visión a largo plazo de su trabajo. Imagínate, se llega a ser impaciente y a frustrarse porque no ve resultado rápido. El agricultor arruina completamente su cosecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa paciencia desarrolla madurez. Nuestra confianza en Dios nos anima a ser pacientes con Él. Estoy en la etapa de paredes rayadas, paredes con hoyo, carpetas mojadas, platos quebrados. Janel tiene 3, Jared tiene 5. Se le hace muy gracioso que estaba pintando yo unos rines del carro clásico. Se le hizo muy gracioso que todo el patio de atrás de la casa, con los sprays, con los aerosoles, pintó el patio de atrás de color plateado y color negro de lo que estaba pintando yo los rines. Desarrollo de la paciencia, el cereal. Quiso sacar a los gerbils, a los 2 gerbils, después ando correteando yo ratones por toda la casa. Se montan arriba del perro. La paciencia. Nuestra confianza en Dios nos anima a ser pacientes.
Lo que está haciendo por madurarnos, lo que Dios está haciendo por nosotros es madurándonos. Tomamos ejemplos de la Biblia, Isaías, Jeremías, Oseas, Job, como ejemplos de este tipo de paciencia y confianza. Sus ejemplos nos testifican que nuestra fe paciente puede soportar cualquier cosa. Este capítulo nos está exhortando que deberíamos ser modelos a seguir para nosotros, no simplemente íconos de fe. Así que te mete aquí a observarte. Sí, a ti observarte a ti mismo. Sí, deberíamos observar la forma en que estás soportando las pruebas. La forma en que superas el desánimo. La forma en que superas la persecución. Luego llegamos a la afirmación sobre todo. Este es el resumen de todo lo que Santiago ha escrito hasta ahora sobre nuestra fe madura. Sobre todo, poner en práctica la palabra de Dios. Sobre todo, mostrar generosidad. Sobre todo, superar los prejuicios. Sobre todo, es domar nuestra lengua. Sobre todo, crecer en humildad. Sobre todo, poner nuestra confianza en lo que corresponde. Y todo esto se reduce a un principio muy simple. Sé honesto contigo mismo. ¿Sí? Si somos honestos con nuestra perspectiva sobre el sufrimiento, entenderemos que los dolores de esta vida son temporales. Y miraremos más allá hacia el propósito mayor de nosotros, para nosotros, madurarnos. Si somos honestos con la palabra de Dios, la pondremos en práctica cuando la palabra de Dios exija cambios en nuestras vidas. Si somos honestos con el ejemplo que Jesús nos ha dejado, entonces antepondremos a los demás que a nosotros mismos. Descartaremos los prejuicios y discriminación y buscaremos la misericordia antes que querer juzgarlos de acuerdo al criterio de cómo este mundo juzgaría a una persona. Si somos honestos con nosotros mismos, seremos conscientes de la forma en que usamos nuestras palabras. Estoy resumiendo los 5 capítulos. Moderaríamos nuestro lenguaje, aun cuando estemos indignados y frustrados. Si somos honestos acerca de nuestro lugar en la creación, seremos humildes ante Dios y antepondremos la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra. Si somos honestos en la voluntad, en humildad, entonces pondremos nuestra confianza en Dios en lugar de las cosas que son pasajeras y perecederas que Él ha creado. Ahora, en versículos 13 al 20, te dice que solo vas a obtener, te da la herramienta, que solo vas a obtener esta confianza a través de la oración. Ahorita te explico el por qué. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Oración otra vez. Y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cómo? Pues a través de la oración. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y orad, otra vez la oración, unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Otra vez la oración. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 días y 6 meses. 3 años y 6 meses. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre nosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le haré volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mira, finalmente Santiago resume aquí todo el libro animándolos a orar. ¿Sí? Aquí es donde ponemos en acción nuestra confianza y paciencia.
entonces confiaremos en el poder de la oración. Aquí el cristiano maduro encuentra paz, plenitud, sabiendo entregarle todo a Dios. ¿Sí? Pero hay algo muy escondido aquí adentro, que él dice, un indicio, un indicador de un cristiano que ha madurado, ve lo que necesita ser restaurado. ¿Verdad que está hablando de vidas perdidas? ¿Sí? En cada punto de madurez en esta carta puede ocurrir lo contrario. Entonces, una persona que es madura ya ha aprendido los viajes por los que Dios te ha cursado a ti. Y entonces puedes observar la restauración del otro que está cursando por ese momento. La oración te lleva a un punto intermedio de intercesión donde tú te colocas, mira mis manos, en medio del Dios grandioso y del pecador caído, pecaminosidad caída, y por eso habla de la oración, porque entonces tú te colocas en el punto más alto, en la cima más alto del creyente, que es tu identificación con Cristo, en convertirte en una persona que intercede por los demás, porque tú ya mismo has logrado vencer tu propia batalla y tú ya mismo no estás luchando con los detallitos pequeñitos con los que puedas ir cursando en tu tránsito o en tu carretera, sino tú ya te colocas como una persona que está orando en medio, intercediendo entre el grande y entre aquellos chiquitos que necesitan restauración. Porque tú ya venciste tus diferencias seculares que puedas tener con esta persona. Tú ya no lo miras de una manera humanamente diferente a ti, sino tú ya lo observas como un cristiano, una alma que necesita regresar a los brazos del papá, un hijo pródigo que necesita ser abrazado una vez más por el Padre. Mientras estemos en conflicto con la persona, de acuerdo a nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras diferencias de opinión, necesitarás entonces ser tú el que necesita ser restaurado y sanado. Pero menciona la oración a último momento porque es donde te coloca a ti en esa posición céntrica de entre Dios y el que necesita la ayuda. Por eso te anima a orar, porque estarías ya en un punto de plena paz contigo mismo y con Dios, paz con el mundo, plenitud, ya le has entregado todo a Dios y puedes ayudar a otros en su viaje. ¿Sí? Padre, te agradecemos en esta mañana, papá, porque tú nos has ministrado profundamente. Te agradecemos porque nos has ministrado de una manera hermosa, porque nos has permitido ver esta exhortación que trae el libro de Santiago para nosotros. Padre, antes que todo te queremos pedir perdón por los múltiples errores que hemos cometido en el camino. Estaremos leyendo este libro extensamente durante el transcurso del mes. Será altamente reflexivo, Padre, para nosotros. Observaremos los errores que hemos cometido. Queremos crecer, Padre, eso sí queremos decirte. Y queremos no perdernos la lección que tú tienes para nosotros en cada una de estas etapas. Te pedimos perdón, papá, porque nos hemos equivocado en múltiples maneras, pero lo que queremos, Padre, es que estas cartas vengan y nos afronten a nosotros y nos enseñen maneras en las que podamos crecer, porque sí queremos, Padre, reflejarte a ti y ser tus representantes en esta tierra, embajadores tuyos, Padre, representándote, papá, pero también comprendemos que nos equivocamos muy constantemente. Y eso lo admitimos, papá. En el nombre de Jesús ponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fe, ponemos todo nuestro ser, nuestro espíritu, para que nos hables y nos redargullas de múltiples maneras, Padre. Es como un receso de la otra información teológica que tenemos en nuestros cursos, pero es para poder ver a nosotros mismos, Padre, pesarnos en esa báscula
y saber, Padre, cómo tú nos observas y áreas que necesitamos modificar. Declaro bendición abundante sobre todos los que están presentes aquí en la extensión de Fort Worth, Texas. Gracias, Padre, porque nos has hablado profundamente a través de este libro de Santiago. Declaro bendición abundante sobre el grupo en Venezuela, los que están en México, que están en Colombia, que están en Brasil, donde estén, Padre, ellos escuchando tu palabra en este momento. Que estas palabras nos traigan sobre todo una exhortación, Padre, a nuestros corazones de los errores que hemos cometido, las cosas en las que estamos en negación. Padre, te queremos dar a ti gloria, honra, magnificencia, loor, Padre, el día de hoy. El día de mañana regresaremos a nuestras iglesias para ser ministrados a través de tu palabra. Y si nos tendrás predicando, Padre, en tu púlpito, que sea tu voz la que hable a través de nuestros labios. En el nombre de Jesús, claro, bendición abundante sobre su alacena, su almacén, su casa, sus cuentas bancarias, Padre, su economía, para que ellos el día de mañana puedan llevar, Padre, a tu santo templo apoyo, Padre, financiero para bendecir a aquellos a su alrededor y bendecir a nuestros pastores, honrar, Padre, a nuestros pastores en nuestras iglesias. En el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos, papá. Amén, amén, amén. Saluden ustedes aquí al resto del globo, por favor. Dios les bendiga. Amén. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. Amén. Si Dios les bendiga. Amén.